Hoy nos sentimos una vez más robados. Creo que el fútbol argentino está roto. Creo que no da para más. Creo que hay que hacer algo. Creo que hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar y hoy estoy acá para decir, estoy a plena disposición para poder empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino. Ustedes tienen claro que esto va a seguir hasta el día que yo me muera o deje de hacer el programa. La cosa que suceda primero, ¿sí? Entonces, el fútbol argentino está roto, el fútbol mundial está roto. Dejó de ser lo que era para convertirse, sobre todo en este mundial, no sé cómo denominarlo, qué palabra usar. Solo cuando lo veo a Tapia atrás de Infantino y toda esa banda, entonces ahí entro en ebullición de nuevo, y me hago cada vez más partidario del tipo que me dirigió cuando tuve el honor de jugar en la selección de la Universidad de Buenos Aires. Un tipo que tiene muchos detractores, pero que tiene muchos seguidores. Y, a ver, más allá de que te puede gustar o que les puede gustar o no el fútbol que pregona Marcelo Bielsa, Bielsa fue coherente toda su vida. Yo les estoy hablando del año 83, ¿sí? Cuando nos dirigió a nosotros en la selección de la UBA, fines del 83-84. Y pensaba lo mismo que ahora. Entonces es muy difícil encontrar un tipo que después de 30 años o 40 años sigue pensando lo mismo y sigue siendo fiel a su ideología y a su creencia en un mundo donde se globalizan los panqueques. Se globalizan los idiotas, se globalizan los estúpidos, se globalizan los incompetentes, que es mucho más grave. Y eso se ve, por ejemplo, en los periodistas que cumplen la cobertura del Mundial. El 90% son inaudibles, ¿sí? Tienen unos errores no solo de concepción del fútbol, porque, a ver, yo puedo pensar distinto que los 4 que están sentados conmigo en esta mesa, y es valioso eso, el tema de que uno piense distinto de otro. Pero la falta de criterio en las transmisiones es alarmante. Entonces uno dice, se globalizó la mediocridad, se globalizó la pobreza de conceptos. Y el fútbol no es para nada ajeno a eso. Los Bielsa, los Alfaro, siguen bancando una línea de conducta. Después te puede gustar o no, pueden fracasar o no, les pueden hacer la cama a los jugadores, porque no estamos exentos de darnos cuenta de qué pasó con la selección de Uruguay. Y si no, pregúntenle al ruso Zielinski qué le pasó en Racing. Y eso lo sé desde adentro, ¿sí? Porque en esa época yo entraba, no en el vestuario, que no entré nunca porque no quería saber nada con eso, pero sí en el mundo interno de Racing y el fútbol. Entonces, dicho esto, hoy tenemos un invitado realmente, lo puse en un aprieto al invitado, porque la semana pasada dije que era un invitado de lujo, porque me tomé el laburo de leer el proyecto que él trajo para Racing. Y es un proyecto realmente de primer mundo, un proyecto de Real Madrid, un proyecto
del Paris Saint-Germain, de la Juventus. Elija un equipo de primer mundo europeo y usted va a tener cosas muy parecidas a lo que el invitado de hoy me mandó, presentó y va a hablar hoy, y vamos a ver si lo convencemos de que siga hablando de acá hasta que yo me vaya. Que nunca sé cuándo me voy a ir, porque como tengo mecha corta, por ahí un día digo no vengo más, arréglese, siga escuchando a Blanco, a Barbie Blanco, a los estafadores, a los Garca, siga escuchando todo eso y Ariel Crespo se va. Ariel Crespo puede vivir tranquilamente sin Racing, por los años que me resten de vida. Entonces todo es una cuestión de aguante. Entonces si uno encuentra voces con las cuales dialogar, ponerse de acuerdo no, pero dialogar, estar, entonces uno se queda. Si no, se va. No le voy a sacar al invitado más tiempo porque realmente creo que va a ser un lujo. Vamos a ver hasta dónde le da. Pero me parece que va a ser un lujo. Y sí, no se rían, idiotas. Si el tipo no puede hablar y es mudo, me quedo hablando yo solo, pero yo no creo que sea mudo. Entonces, porque todo lo que me mandó... Así que, por favor, los que están ahí en la burbuja, cierren el tujes y dedíquense a apretar las teclas. Bien, dicho esto... hacé tu mejor jugada junto a Betson, sponsor oficial de Racing Club. En Betson tenés todos los eventos deportivos del mundo con transmisiones en vivo y las mejores cuotas del mercado. Además, si te registras, tu primer depósito tiene un bono de bienvenida que duplica hasta 350.000 pesos para que no pares de divertirte. Entra ahora en betson.bet.ar, jugar responsablemente y viví una experiencia única. Recordá que si sos menor no podés jugar. Vamos a la propaganda, al auspicio y a la vuelta con Patricio Nau, con Sofía Antonacci, con Luciano y con el invitado, que sigo sosteniendo que es un lujo hasta que él me demuestre lo contrario. Dale. Jugar en primera no es una opción, es una decisión. Y en Betson lo vivís con las mejores cuotas en apuestas deportivas. Fácil, rápido y 100% legal. Jugá en primera. Jugá en Betson, el sitio de apuestas online número 1 de Argentina. ¿Cómo le va, Nau? ¿Qué tal? Buenas Usted noches, es el que tiene que defender las compras de su presidente Milito, así que... Y sí, viejo, porque pero hay un jefe de compras nuevo. Soy yo el pelotudo pero no que me encaran en la calle. A usted no lo encaran en la calle, a mí sí. Hoy un tal Carlos en el Banco Galicia, 15 minutos rompiéndome la tarlipe. ¿Y por qué no decís? ¿Y por qué no va Milito al programa? Lo mandé a Avenida Mitre 934, que toque el timbre, tercer piso, y que pregunte por el presidente. Bueno, así que ahora usted... Hoy vamos a terminar de analizar el plantel de Racing, claro, con el cual terminamos, anterior, más algunos jugadores que vienen. Pero me fui muy contento el último domingo también de lo que fue el triunfo de la reserva en el clásico. Pero de eso va a hablar el invitado, no habla usted, habla el invitado. ¿Cómo le va, Sofía? Bien, acá enfrentando este fresco que me hace acordar a los vecinos, ¿no? Pero... ¿Cómo? Me hace acordar a los vecinos, digo. ¿Qué vecino? ¿Usted tiene vecinos que tienen frío? Y un poquito. Aprovechamos igual a saludar a Carlos, que lo saludó en el banco. El que se come el garrón soy yo, Así que... Y bueno, tiene que poner la cara por los integrantes de este programa. Ah, sí, ¿usted cree? Bueno. Bueno, ¿todo bien aparte de eso? Todo muy bien, ¿Del sí. frío? Sí. Bien. Luciano. Hola, Ari. Habría que regalarle la semana de la dulzura a la gente de enfrente algo, ¿no? Para que se endulcen un poquito. ¿No demasiado pueden amargo. no hacer mención a eso? Y uno los tiene, a veces los piensa, Ari. Bueno. Voy a saludar al invitado, Hugo Donato, familia de Racing, veneno de Racing, hinchas de Racing, el papá fallecido, todos, no hay uno en esa familia que no sea hincha de Racing. Pero aparte, a ver, podés ser hincha de Racing y no servir. Si ustedes ven el proyecto que Hugo Donato me mandó a mí, y le agradezco a Diego Rayman, que fue el que me dijo, que es uno de los dirigentes que sirven, ¿sí? Me dijo, mira, llévalo porque el tipo es una maravilla lo que presentó. Bueno, y es una maravilla, es realmente de primera. Gracias por venir a Racing, una pasión celeste y blanca. Y ahora banquese, viejo, explique, cuente, diga por qué lo fueron a buscar, qué le plantearon. Porque venimos con un déficit, y yo te voy a decir, y esto lo digo yo, no lo decís vos, venimos con un déficit en darle bola a las divisiones menores desde hace muchos años.
y esto yo me hago cargo, y cuando digo eso digo que es global, holístico el tema, no que no hayan salido 2 o 3 jugadores, ¿viste? Porque eso siempre pasa, que salen, pero no se forma. Y creo que lo que presentaste es realmente un proyecto de formación. Bueno, la verdad que un honor, primero agradecerles a ustedes por este espacio de poder estar acá esta noche y poderle contar cómo inició todo esto, en donde, como bien dice toda la familia de Racing, y para mí es un desafío muy, muy grande que uno tiene, porque no solamente en lo laboral, sino que después cuando llega a casa siguen los gritos. Entonces, tratar de poner paño frío y mirarlo, o hacerle mirar también a mi familia que el mundo del fútbol también tienen otras miradas y tienen otros pensamientos, y hay otra forma de cómo poder actuar para que esto tenga una conclusión final importante. Pero la verdad que inició todo desde también ya hace bastante, donde con Miguel, con Gomis, a la hora de que nos enfrentábamos, siempre muy, muy lindo las palabras que nos decíamos. Él siempre tiene y tuvo muy buena consideración del trabajo que uno venía haciendo en Banfield. Y nada, ahí inició. Me encantaría que en algún momento podamos trabajar juntos. Ahora, vos jugaste al fútbol y yo te quiero regalar algo, a ver si el director lo tiene. No te cagué, poné eso. Si me dice que va a empezar con eso, ¿en qué hablamos? Yo hablo en francés, puedo hablar en italiano. Bueno, sí, aguántensela. Bueno, vamos a ponerle al invitado que seguramente tiene que ver con la historia de él como futbolista. Entonces vamos a ponerle algo de Racing en el recuerdo para que el hombre arranque, y que la primera pregunta es cómo se le dio por irse al fútbol formativo y no a la dirección técnica. Ponele el recuerdo al hombre de algo de Racing en el recuerdo. Ahí está el Piojo, bomba segundo palo, el centro que se viene para el Tito, y está, lo estaba tomando bien. Lo hizo el Tito Pompey. Delgado, y se viene Racing por el segundo. Aquí está el Chelo. La va acompañando por adentro Pompey. La metieron para Tito. Viene gol. ¡Gol de Racing! El segundo lo hizo Pompey. Esta es la academia que vuelve a buscar. El Piojo López ya está en el área. El Piojo que quiere Pompey. De Racing, el Tito, Roberto, Fabián, Pompey. Y a los 8 del primer tiempo en Avellaneda, Racing 1, Huracán 0. Sigue Delgado, el Piojo López también está en el área. Este es Mauro Nava, lo va a enfrentar a Cristian Macedas. El centro es de Mauro Nava. Allí venía Pompey para el empate. Pompey de Racing. Empató el Tito, Roberto, Fabián, Pompey en 6:30. Bueno, mínimo homenaje, jugaste con ese. Jugué con Tito, jugaba Tito, yo y Javier Zanetti. Bueno. El medio campo de Talleres. Bueno. Sí. Bueno. Casi nada. Nada, son recuerdos muy, muy lindos que uno, cuando yo apenas tenía 17 años cuando estaba jugando en el primer equipo, jugar con todos esos monstruos. Obviamente que en un inicio, tanto Javier y Tito venía de Vélez, porque él estaba haciendo sus primeros pasos en Vélez, no tenía oportunidad en el primer equipo. Vélez, tanto a Tito Pompey y a Hidalgo de Sotti, lo mandan a Talleres, y ahí se armó un equipo de gente grande y gente muy joven, y ahí estábamos con Javier y con Tito, ¿no? Bueno, antes que te pregunten mis compañeros, ¿por qué fútbol formativo? Bueno, mi historia dentro de mis inicios como DT, empecé con la vieja Reynoso, de ayudante de campo en San Telmo. Él se va al lado de Pepe Santoro y empieza a dirigir. El preparador físico era Fabio Escribano, donde yo
toda mi infancia lo conocía a Fabio. Fabio sabía mi trayectoria como jugador. Cuando yo termino de jugar, justo él me dice que la vieja Reynoso estaba queriendo armar un cuerpo técnico y bueno, empecé como ayudante de campo en San Telmo, estuvimos 2 años en San Telmo, después estuvimos en Berazategui, fuimos a Deportivo Italiano, volvimos a San Telmo. Ahí justo se hizo un hueco donde Banfield me dice de querer, si quería dirigir la 7ª división, y ahí empecé. ¿Qué me pasaba a mí? Uno visualizaba de lo que era el fútbol de alto rendimiento, no importa si era ascenso o primera división, y lo que era el fútbol juvenil, y eso, el fútbol juvenil lo que te daba era una tranquilidad de tiempo laboral, ¿no? Que no era menor, en donde uno buscaba ya esa tranquilidad, y ahí empecé en 7ª división en Banfield. El segundo año mío ya empecé a ser subcoordinador y ayudante de campo de reserva, y después en el 2015 tuve la oportunidad de que me dan la oportunidad de ser entrenador de la reserva y ser coordinador, y eso me duró casi 10 años estando en Banfield. Uno de esos recuerdos, el actual arquero que hoy tenemos en el primer equipo, Facundo Cambese, yo lo tuve de 7ª división, apenas llegó a Banfield, así que uno lo conoce bien. En aquel momento Facu era el 3er arquero de la categoría, y hoy por hoy verlo, el recorrido que tiene Facu, para uno dentro del fútbol formativo, visualizar a un joven que se formó y cómo está. Como que le fuiste siguiendo el armado, ¿no? Y, sí, y el crecimiento. Patricio. Acá en su momento, bueno, vino Miguel Gomis y él planteaba que al principio se encontraba con planteles con problemas físicos, de peso. ¿Con qué panorama te encontraste en tu arribo? Sí, es una cuestión que se empezó a hacer un poco más global, no solamente del aspecto físico, sino de un montón de evaluaciones donde empezamos a visualizar si el jugador estaba bien desde la potencia de la pierna. Hoy por hoy, todo lo que se le empezó a contar tanto a Diego como a Sebastián Saja y a Fer Ramírez y también a Miguel, era ir un poco más allá, de hacer algo bien profundo. El club contrató a una plataforma VAL. La plataforma VAL a nosotros nos permite hacerle un seguimiento bien específico a los chicos, que primero nosotros con esta plataforma todos los días lunes, después de cada partido, a los 60 y pico de chicos que juegan, pasado los 45 minutos, se le hace el seguimiento de cómo está el jugador, de cómo empieza la semana. Entonces, esto en un inicio nos marca cuánta fuerza tiene de isquio, cuánta fuerza tiene de aductores, cuánta fuerza tiene de cuádriceps. Entonces nos da un registro. Ese registro, los días lunes, cuando nosotros volvemos a evaluar a los chicos, nos dice en qué potencia está, porque hoy por hoy también con la plataforma Wellness, que le vamos preguntando a los chicos, y los chicos por ahí del 1 al 10 te dice, para sacarte de encima te dice 10, y por ahí no está en ese 10, porque a la hora de que nosotros le hagamos las pruebas, y él, por decirte, en una potencia de isquio que tira del 1 al 10, me está tirando un 8 cuando está de forma normal, y después de un partido con fatiga y todo lo que eso conlleva, me tira un 5, ya me da una alerta donde tenemos que ese chico durante la semana regularlo, porque si no vamos a un grado de lesión. Entonces, desde esas cuestiones nos podemos empezar a meter desde todo el seguimiento que se le hace de la parte nutricional, de la parte psicológica, de la parte de la readaptación cuando un jugador entra en una lesión. La verdad que se va muy profundo, y en un inicio de metodología nosotros siempre nos vamos a encontrar que por ahí vamos a tener un grado mucho más de lesiones de lo normal. ¿Por qué? Porque obviamente a la hora de empezar con una metodología diferente, nosotros lo que usamos en una semana tipo, el día lunes, que usamos mucho pase y recepción, vinculado al crecimiento del juego, o pase y recepción vinculado a la técnica individual, esos pases y recepciones vamos a encontrarnos que no solamente se hace de 1 a 2 metros, sino que el pase y recepción se puede empezar a hacer de forma real, a las distancias reales de juego. Entonces por ahí el jugador no estaba acostumbrado de cargarse tanto con pase y recepciones, entonces ahí empezamos en el primer semestre a tener muchas más lesiones, ¿no? Bien,
Antes que preguntes, empiezan a llegar los mensajes. El ingeniero Darío Pistacchi: Racing es un club que no debería salir a contratar jugadores baqueteados o apuestas, que por un canavo que sale muy bien, vienen 4 que se asustan cuando se ponen nuestra camiseta. El cargo de coordinador de las inferiores tiene una relevancia enorme. Racing puede seleccionar chicos que muestran condiciones para llegar a primera y dar buenos o muy buenos resultados. Los clubes chicos no reciben tantos postulantes, hay que apoyar los planes de trabajo del invitado si queremos ser siempre competitivos acá y en Sudamérica, sin tener que pagar precios internacionales por jugadores que demuestran enseguida que no lo valen y nos hacen un agujero en la finanza. Sofía. ¿Cómo se trabaja de la mano de lo que es el primer equipo en primera división para estar conectados y para ir preparando jugadores que se puedan tener en cuenta dentro de lo que es la primera? La verdad que no hace más de 4 días tuvimos esa conexión con Sebastián Saja, el técnico de reserva Chirola Romero y el entrenador del primer equipo, con Juan, que nos empezó a preguntar un poquito de nuestras juveniles, y la verdad que es muy bueno, porque cuando uno habla de juveniles también habla del plantel de reserva, obviamente, porque están involucrados, y bueno, Chiro le fue contando todo el potencial que tiene esta reserva, yo le fui contando un poquito todo el potencial que hay en nuestras juveniles, y me pareció una charla muy positiva, porque a raíz de eso, él que ya se fue a Cardales, y el primer equipo de la reserva también sigue en la competencia. Por ahí lo que Juan no quería era sacarle muchos chicos de la reserva para que se vayan a hacer la pretemporada, y visualizó de que estaba bueno que sigan en esa competencia, y yo le dije que se quede tranquilo, que lo íbamos a estar apoyando con los juveniles de lo que sea cuarta, quinta y sexta, para que esa pretemporada él la pueda hacer de forma tranquila en cuanto a esa cantidad de jugadores que él necesitara. Y la verdad que estuvo muy bueno, porque de hecho empezamos a trabajar así, y para mí es un honor trabajar en conjunto, porque eso va a llevar a muchos más jóvenes al primer equipo seguro. Luciano. A ver, Hugo, ¿qué veías de Racing a lo lejos en todos estos años de estar en Banfield, en los diferentes clubes que pasaste? Lo que vos veías y lo que te encontraste, ¿difería mucho? Porque seguramente siempre estuviste al tanto, ¿no?, de lo que era Racing en fútbol amateur juvenil. Mirá, te voy a ser totalmente honesto. Por ahí uno, cuando estaba fuera del club, no lo visualizaba como un trabajador de la institución, o no lo visualizaba como un trabajador dentro del fútbol juvenil, sino que siempre lo visualizaba como hincha, como es mi familia, y por ahí no profundizaba para ver qué estaban haciendo dentro del club. Obviamente que uno lo que sí sabía era la cantidad también de gente y de chicos que Racing a lo largo de diferentes años fue sacando de las juveniles, pero no es que hacía un análisis profundo de cómo estaba trabajando Racing en aquel momento. Obviamente que de hecho todos los jugadores que han sacado mal tampoco se venía trabajando, pero siempre digo lo mismo, que Racing es un club muy grande para no dejar de que todos los años estén saliendo jugadores jóvenes de nuestro equipo. Capitán de navío Carlos Eduardo Suárez. Señor Donato, viendo los jugadores juveniles que en general llevan a la primera división, donde algunos dan lástima, pregunto, ¿les enseñan a patear, pasar la pelota, apoyar al compañero? Perdón que los compare con el rugby, en cada división infantil desde los 7 años se les enseña a pasar la pelota, a taclear, a apoyar al compañero, para que a partir de que comienzan las divisiones juveniles hayan adquirido los conocimientos básicos del juego. Totalmente. A ver, por eso mismo uno, cuando empezó el planteo y decía del día lunes de pase y recepción, yo pienso de que ahí inicia todo lo nuestro. Primero, ir acostumbrando de cómo es la metodología, de que tenga una unión esa metodología, de esos diferentes días de los cuales uno se le va pidiendo a los entrenadores que lleven a cabo, donde no los obligamos a que uno vino con un manual metodológico, lo apoyó arriba del mostrador y le dice, de esta manera tenemos que empezar la conducción de esta nueva etapa, sino que lo que uno le pide y les exige es que ellos empiecen a dar cuenta dentro del pedido que nosotros tenemos organizado del microciclo,
de que el día lunes, cuando uno se le pide un trabajo de pase y recepción, ellos empiecen a involucrar el día lunes con lo que sea el día martes, que el día martes es de trabajo de duelo, que ese día lunes, el día martes se aplique el día miércoles en la parte cuando uno hace la parte de fútbol, que ese día lunes, día martes, cuando uno pide descorrimientos defensivos, finalización de juego, reversibilidad del juego, tenga una unificación de lo que hizo el día lunes, el día martes, y que ese día sábado todo lo que se trabajó en la semana realmente se vea. Y después, a partir de ahí, ver cuando uno ve el partido, que los entrenadores visualicen ese partido, corten ese partido y hablen con la categoría para ver qué se hizo y qué no se hizo de esa semana trabajada, que es muy importante. Claro. Perdóname. Alan Manchino, acá dice saludos para Ariel y para el equipo desde Instagram. Excelente el invitado, excelente el programa. Ari, no, me quedé con una pregunta. ¿Qué recepción vos notás que tienen los chicos a justamente este trabajo de ir día por día tocando estos diferentes temas? Es muy importante lo que decís. A ver, el jugador de fútbol, cuando lo tenés ahí adelante tuyo, esos 36 chicos te empiezan a hacer una radiografía de qué es lo que el entrenador le está diciendo a los chicos y qué es si realmente después esos chicos van a empezar a creerle desde todos los entrenamientos que hagan. Entonces, es muy importante que el entrenador no tenga esa duda de cómo comunica, de cómo es su acentuación a la hora de que le comunica al grupo, de que todo lo que viene realizando le pida lo mismo el día sábado y no que le pida cosas que nunca entrenó, ¿sí? Que es muy importante, y que después le visualice el entrenador de lo que vino entrenando durante la semana, se estuvo poniendo en práctica, y no que por ahí el día sábado le empiece a pedir cosas que no se entrenaron, de que no se hicieron. Porque el jugador de fútbol, a la hora de que después visualiza lo que entrenó y le dice y le muestra lo que entrenó, el jugador de fútbol empieza a tomarle confianza, y cuando toma confianza es mucho más fácil para el entrenador. Aparte, me parece que es muy importante lo que dijiste, ¿no? Vos venías trabajando en Talleres de Córdoba. Es mucho más complicado el tema venir al club y encontrarte con una estructura que ya está armada, porque vos no trajiste al entrenador, a Chirola Romero, a los de la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. O sea, vos venís con un proyecto de laburo y lo tenés que implementar en 7, 8 entrenadores que están laburando. Totalmente de acuerdo. Yo cuando llegué al club vine solamente con 2 personas, que es Sebastián Belizonzi, que es el subcoordinador de las 3 categorías más chiquititas, de séptima, octava y novena, y técnico de la séptima, y Nicolás Busto Moyano, que es el coordinador del área de los PF. Vinimos con 2 personas nada más, el resto estaban dentro de la institución, y eso es una gran verdad la que decís, Ariel. ¿Por qué? Porque de nada sirve venir con una metodología y venir como una persona prepotente a una situación donde ya vienen trabajando en el club, sino que demostrarle de qué manera somos nosotros y de qué manera queremos implementar nuestra metodología, y no obligándolo, sino convenciéndolo de que es una metodología que se puede aplicar y que sirve, y que gracias a Dios ya hace muchos años que venimos trabajando de la misma manera. Por eso rescaté al principio la figura de Marcelo Bielsa, porque a nosotros en la UBA, que no éramos profesionales, si bien era una selección importante dentro de las universidades, nos decía lo mismo que siguió diciendo 40 años después, lo cual no es poca cosa. Hablando de inferiores, la reserva, ¿estuviste? Sí, bueno, estuvo también allí Hugo, en el predio de Villa Domínico, ¿no? de los vecinos, cuartos de final. Partido que comenzaba ganando Racing. Marcaron gol los 2 marcadores centrales, y uno de ellos que, sobre todo lo que va a ser ya cuando veamos el 2-2, se mencionó a Mateo Martínez ya directamente como que va a ser el reemplazante de Pardo en el plantel de primera. Bueno, Racing ganaba 1-0, luego el equipo local lo dio vuelta. En el arranque del segundo tiempo, allí un poco, ¿no? de duda, ¿no? De que cómo podía ser el desenlace.
Ahí, bueno, estaba el gol con el cual lo daba vuelta el equipo rival. Pero bueno, después vendría el gol de Gonzalo Escudero, el gol definitivo de Leandro Milito, que había entrado faltando 15 minutos. Ese es el empate de parte de Gonzalo Escudero. El 1-0 lo había marcado Jeremías Arias. Y vamos a ver luego ya la corrida, ¿no? De otro jugador que también vino, digamos, en silencio, ¿no? Alberto Campo, el ecuatoriano, con una corrida para luego tirar el centro. Allí va este joven ecuatoriano que estaba en 4ª división. Rápidamente ya se plegó al plantel de reserva y allí el toque de Leandro Milito de Lalo para el 3-2 definitivo. Y Racing ahora va a tener que jugar la semifinal este domingo a las 11 de la mañana ante Vélez Sarsfield, en el predio de Vélez en la Villa Olímpica en Ituzaingó. A ver, Vélez le sacó 14 puntos a Racing. Por mí, por el grupo, porque vinimos trabajando hace mucho tiempo por esto. El otro día nos tocó también sacar adelante un partido muy difícil con Talleres y creo que demostramos que estamos a la altura. ¿Por qué lo ganó Racing? Y porque tiene huevos, porque no se rinde, le dieron vuelta al partido y nunca se da por vencido. Y nada, fue a buscar la victoria hasta el final y lo consiguió. ¿Qué fue lo que te pidió el técnico antes de ingresar? No, que entre doble 9 ahí con Fran, que intente correr al espacio lo más posible, aguantar lo que venga. Sabíamos que iba a ser muy complicado también porque obviamente cuando estás perdiendo un clásico así te hacen sucio. Pero bueno, por suerte quedó el centro de Alberto y la pude meter. Te hago la última, debe estar contento papá, ¿no? Sí, me dijo hoy a la mañana que era muy importante ganar y sobre todo para dejar el escudo allá arriba. Así que le mando un saludo a él y a la familia. Daniel dice: felicitaciones Ariel por el invitado, este señor sí que sabe de fútbol. Y eso que todavía no empezaste a hablar, ¿eh? ¿Qué era, Argentino Junior? No, con Vélez. Decía que Vélez... Pero Vélez no tiene camiseta roja. ¿Qué Vélez? No, este partido con los vecinos en Villa Domínico. ¿Ves que está en otro mundo? ¿Te das cuenta que ve otra cosa? Yo acá te banco, no hay que nombrar. No, porque el rival, yo lo que estaba diciendo es que Racing ahora vecino. juega con Vélez, que hablábamos un poquito fuera del aire con Hugo. Vélez le sacó 14 puntos a Racing en la fase regular. Que Racing fue tercero, River fue segundo con 13. Sin embargo, Racing le empató a Vélez en el partido que jugaron en el predio Tita. Con lo cual a veces en la cancha, ¿no?, las asimetrías y sobre todo el tiempo de trabajo, creo yo que es lo más importante entre que lleva un club y otro, a veces, digamos, se pueden disimular. No sé cómo lo ve Hugo. Lo empató y si no nos ponemos a profundizar el partido tenemos que acordarnos que nos echaron a un jugador, porque ahí ese partido, si no mal recuerdo, echan a Escudero y después no nos cobran un gol que fue totalmente legítimo, porque yo justamente estaba ahí arriba y lo vi que Campos estaba habilitado, que nos anulan un gol casi en el final, donde tranquilamente lo podían haber ganado. A ver, todos los partidos hay que jugarlo, todos los partidos son diferentes. Sé que va a ser un hermoso encuentro porque de los dos lados van a dejar todo y la verdad que nos vamos a llenar de fútbol el domingo. Bien, un mensaje más. El capitán de Navío Suárez: es verdad que los clubes grandes, los 5 o 7 por los que le cobra la AFA por cada jugador juvenil, prestan jugadores a clubes más chicos y si alguno se destaca lo vuelven a su club original. Y son formas y métodos de poder encarar algunos trabajos de los cuales también hablábamos mucho con Fernando Ramírez, con Miguel Gomis, con el Chino Saja y Diego, de empezar a visualizar y hacer sociedades. ¿Por qué digo sociedades? Porque el fútbol de ascenso no hay que desproteger lo que hay y esas sociedades son algo parecido a esto que estaban diciendo, de que, por ejemplo, si nosotros vamos a un taller de remedio escalada y visualizamos que hay algunos jóvenes de diferentes categorías que nos pueden servir para el crecimiento nuestro, el día de mañana se ponen de acuerdo los clubes y van a un futuro, a una futura venta, pero por ahí a nosotros no nos está sirviendo porque el primer equipo no visualiza a un jugador juvenil y no tiene ese crecimiento y puede ir al primer equipo de taller de remedio escalada,
se benefician mutuamente los equipos y podemos crecer en conjunto y está muy bien eso, y ojalá podamos ir no solamente con un equipo sino con varios equipos de ascenso, porque eso nos va a permitir también a nutrirnos de un montón de jugadores que están en el ascenso y nos pueden llegar a... Bien, vamos a ir a un pequeño corte. Antes, el Colo Fernández, presidente de la filial de Racing de Chascomús, nos invita, acá la tenés, filial Chascomús, Orlando Cacho Castro, hacen una fiesta bárbara el miércoles 8 de julio, donde va a estar un amigo del programa que es Sergio Gonal y donde nosotros vamos a tratar de concurrir. Realmente gracias por la invitación y vamos a tratar de ir. ¿Saben quién tiene un hotel en Chascomús? Alguien que tenía muy buen carácter. ¿Del fútbol? Arquero. ¿Algún ambiente? Ay, pensé que me ibas a hablar sí, ya de un- sé. Ya sabe. No sé. Un arquero que tiene un dedo... Bueno, tiene un hotel de la hostia que vamos a ver si vamos, como nosotros no vamos por canje, vamos a ver cuánto nos pide el gato César para ir al hotel, al hotel de ellos. Vamos entonces la fiesta de la filial Chascomús y nos vamos al corte y volvemos con Hugo Donato y las preguntas de ustedes. Pregunte, el hombre contesta todo, ¿sí? Sobre lo que es el futuro de Racing, que son las divisiones juveniles. Yo le digo a la gente que nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros estamos con la camiseta de Racing y tienen los colores del cielo, tienen los colores de la bandera, tienen los colores de la selección. Venía Matías Sánchez, lo viene presionando de atrás, ganaba Matías, la deja para Maxi Morales, se viene a Racing buscando reaccionar rápidamente y si le puede pegar el Colorado, no, la mete para Maxi, está el primero, está... ¡Gol! De la Academia, buen pase del Colorado para Maxi, aparece Braquito, aparece Morales, 10 minutos de este primer tiempo Racing quiere seguir en primera, Racing le gana a Belgrano por 1-0. Bien, ¿cómo olvidarte, como dice el tango, ¿no? ¿Cómo olvidar ese gol de Frasquito a quien algún energúmeno lo trató muy mal posteriormente en una platea? Eso también es Racing, dolorosamente. Ese gol de Morales, de Maxi Morales, nos salvó del oprobio nuevamente, ¿sí? Lo cual no es poca cosa. Acá siguen las preguntas. Te hacen la misma pregunta que le hicieron a Alejandro Apo. ¿Por qué Brasil, con tantos títulos ganados en los mundiales juveniles de 17 a 20 años, no tiene entrenadores como nosotros que hasta exportamos a todos los continentes? Peckerman y Tocali Boys. No solamente Brasil, yo diría que Chile, Paraguay, Uruguay. Si uno empieza a analizar todos los entrenadores en los seleccionadores mayores, hay un montón de argentinos por todas partes. Y la verdad, yo pienso que el argentino tiene un plus que es muy importante. Es el plus de cómo salir de diferentes problemáticas y por ahí en Europa, cuando uno está en Europa, ellos están muy estructurados y a la hora de que por ahí le pase alguna cuestión no saben cómo desenvolverse, y en cambio el argentino ya está muy acostumbrado a eso y a partir de ahí está para profundizar demasiado de cómo es cada entrenador, ¿no? Le quiero mandar un saludo muy fuerte a Flavio Seijo. Flavio llamó, lo atendí yo estaba viendo la repetición del programa, sobrino del que, según mi viejo, ¿sí?, que vio algo más de fútbol que yo, y más allá de no ser demasiado futbolero, yo lo hice más futbolero, Antonio, me dijo que para él había sido el arquero más grande que había visto en la historia de Racing, en lo que él había visto Racing. Flavio Seijo era el sobrino de
Rogelio Antonio Domínguez. Yo no lo llegué a ver, yo el primer equipo de Racing que vi fue el 61. Tenemos imágenes en algún momento que yo le di a Marcelo para que ponga, no sé si hoy, el programa que viene, de un clásico contra Amargo Obrero, en el cual Racing ganaba 2-0 y Rogelio Domínguez era el arquero antes de irse a ganar 4 copas internacionales con el Real Madrid. Todos los que lo vieron me dicen que era un monstruo, un arquero de la hostia. Sí lo vi, ahí lo tenés, mirá. En este clásico atajaba Rogelio Domínguez. Gana Racing 2-0. El segundo gol lo hace la bestia de Orestes Omar Corbata de penal. Es más, tiene el audio, yo no sé si los muchachos tienen el audio, porque es un Sucesos Argentinos. Pero realmente es un recuerdo, bueno, en la época que ganábamos, después vino el Ferretero y se acabó, ¿vio? 30 años padeciéndolo al Ferretero. El mes pasado se cumplió un aniversario que fueron todos en cana. No me diga. Claro, el FBI hizo la investigación de los corruptos en Estados Unidos. Y menos Blatter, que era suizo y no viajaba a Estados Unidos para no ir preso, y el Ferretero, que se murió antes, porque tan claro que se murió antes, fueron todos presos. Incluso hubo alguno que se murió en la cárcel. Para los que dicen que la política y el fútbol no tienen nada que ver, ¿no? Nada. No saben de política ni de fútbol. Ni de fútbol, exactamente. Bueno, sí, de eso habla Patricio, que es el defensor de Milito y del fútbol. Porque me están preguntando si usted va a hablar de los refuerzos, entonces bueno. Sí, hablaremos. ¿Va a hablar de los refuerzos? Sí, por supuesto. Hable. Sí, hoy más que nada que se hizo la presentación del Pacha Espino, ¿no? El jugador uruguayo, tras algunos últimos detalles, ¿no?, que habían postergado la firma. Esta mañana fue presentado, jugador de 34 años que viene de actuar en el Rayo Vallecano, que jugó en la final de la última Conference League ante Crystal Palace, en lo que fue, creo que una de las mejores temporadas de la historia del Rayo, de un equipo español humilde de la primera, de la primera división. En su momento también, cuando fue la presentación de Juan Pablo Voivoda, allí el presidente Gomito dijo, bueno, se trató más que nada también de una oportunidad de mercado, de darle una rápida solución a la ida de Gabriel Rojas para, bueno, ocupar el lateral izquierdo con un jugador de experiencia. ¿Y el que vino de Talleres? Bueno, Ortegoza, a ese vos lo debes conocer. Ortegoza. ¿Qué tal? Es un jugador, la verdad, a mí me impresionó muchísimo en el juego, la dinámica que tiene, el buen pase que tiene, cómo unifica. ¿Es un volante creativo o un volante defensivo? Para mí es más creativo que defensivo. Mira. Pero puede cumplir los dos roles a la perfección. La verdad que me sorprendió muchísimo todo lo que hizo en Talleres. Mira, bueno, acá Andrés Chazarreta de Puerto Madryn dice: saludos para todos los del programa, un lujo el programa. Ariel, siempre veo el equipo de proyección y muchos chicos los veo muy bien para que puedan jugar en primera. El 9 es un ecuatoriano y lo veo potente y con mucho futuro. Saludos desde Madryn. No es 9, es extremo. Mira. Campo es lo que su gran virtud que tiene es su velocidad. Tiene una velocidad que muy pocos jugadores pueden desarrollar en tan poco corto plazo. Él deslumbra muchísimo cuando tiene esos espacios para poder correr. De hecho, en el gol que hace Milito es una corrida por izquierda de él, donde le saca 2-3 pasos de forma agigantada al rival, y después lo bueno que está teniendo el chico es la finalización de juego de cómo lo hace, ¿no? Bien, vamos a analizar el mediocampo y vamos a ver cuántos podemos meter de los jugadores del medio. Creo que ahí va a haber un tema de todo lo que me pasó Hugo, del estudio y de la proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema más que importante que tiene que ver con la salud mental de los jugadores de fútbol. Bueno, del que tendríamos que hablar, no vamos a hablar, que es Miljević, y de la salud mental de Miljević. Vamos primero con este, que para mí es un jugador bárbaro y que por ahí decayó un poco en el último tiempo, ¿no?
Yo creo que la incógnita más que nada de Santi Sosa es en qué ubicación en la cancha lo va a colocar Juan Pablo Vojvoda, ¿no? Porque demostró tanto como central, como líbero, como volante de contención. A ver en el esquema, ¿no?, del nuevo entrenador, dónde va a jugar el capitán, porque en definitiva, como bien ahí marca la foto, es quien terminó siendo el capitán del Racing en este último semestre. A mí me gusta como volante. Yo no lo pondría en la línea de 4, pero bueno, andás a ver cómo planifica Vojvoda esta historia, Luciano. Pero a ver, por ahí, Ari, lo que vos decís que decayó un poco porque nos tenía acostumbrado a un nivel, pero de excelencia, ¿no? Creo que sí, por ahí bajó ese puntito, pero para mí termina siendo de lo mejor de Racing igual, ¿eh? Hugo, ¿hay diferencias entre volante de contención y volante creativo o, como en el caso de Sosa, puede cumplir los dos roles? Sí, obviamente que la diferencia está. Hay jugadores que tranquilamente lo pueden cumplir, seguramente al esquema de que el entrenador. A ver, por ejemplo, ¿no? Rubén Paz no lo podía cumplir. No, exactamente. A Rubén Paz dásela y andá y hacé lo que quieras. Pero si vos le decías, salí, corré al lateral, no. No, obvio. Y bueno, de hecho hoy tenemos un caso que es Tello, hablando de un juvenil, que Chirola en el partido que lo hizo debutar en Copa, lo hizo jugar de 5-5, pero después en reserva juega de interno. O sea que ahí tenemos un caso en donde el jugador puede hacerlo en esa doble función. Pero también sostengo, como decís vos, Ariel, de que no todos tienen o pueden hacer esa doble función. ¿El fútbol moderno pide eso? Sí, para mí sí. El fútbol moderno pide eso y pide tener mucha preparación atlética en donde el jugador tiene que ser muy, pero muy dinámico. Bien, ¿con quién más vamos? Bien, Zuculini. Se fue. Bueno, ya ex jugador de Racing ya. Ex jugador, bueno, no tuvo un buen año, ¿no? Realmente creo que no fue mala la decisión del cuerpo técnico de permitirle la salida, ¿no? Sí, pero la salida pedida por él, ¿no? Y bueno, y consensuada con la dirigencia, cerrando un ciclo, bueno, un jugador que también creo que en su momento quedó expuesto también por ser uno de los referentes, como lo había marcado Gustavo Costa, de lo que había sido su ciclo. Incluso en algún momento hasta dijo que veía en un futuro a Zuculini como entrenador, como su sucesor. Vuelvo a ver, los jugadores te pueden pedir, sobre todo en las divisiones en los chicos, ¿no? Te pueden decir, mire, profesor, yo me siento mejor jugando de tal puesto, de tal otro. Sí, hay jugadores que tienen personalidades fuertes y lo dicen y lo piden. Ahora, de nuestro lado, no está mal también acostumbrarlos a jugar en 2 o 3 posiciones, no mucho más, pero sí 2 o 3 posiciones. ¿Por qué? Porque en el crecimiento, cuando uno está totalmente liberado de su cabecita y le podemos meter mucha más información, le va a servir para un mañana, porque después no sabemos qué clase de entrenadores van a tener ellos en un futuro, y de esa manera nosotros podemos acostumbrarlo que no se quede solamente con un solo rol, sino que tengan 2 o 3 oportunidades de juego, le va a venir muy bien. La polifuncionalidad. Totalmente. ¿Vos? A ver, Hugo, te quiero llevar fuera de todo lo interesante que estamos hablando, que le cuentes a la gente la anécdota que recién nos contaste fuera del aire de un Racing Ferro del año 94, vos jugando para Ferro, porque es mortal. Para entender este sentimiento, Ari, a ver cómo había sido. Yo estando en Ferro, me manda Miguel Micó, era el entrenador, me manda a hacer la entrada en calor, ya ha empezado el partido. El segundo tiempo tengo la suerte de ingresar para Ferro, en donde estoy haciendo la entrada en calor. Yo siempre con mi papá nos parábamos en un mismo lugar del córner. Levanto la cabeza, mi viejo me estaba mirando. Obviamente que me puso todo ese compromiso, en donde entro en una jugada, le doy el pase gol al Gomita Vidal, y yo me doy vuelta y me voy.
Cuando llego a casa, mi viejo durante una semana no me habló, se enojó porque que no lo gritaste, no hiciste nada. Yo lo que le decía que no lo había gritado, me había dado vuelta y me había ido. Fuiste, claro. Y mi viejo, no, pero vos lo gritaste y no me podés hacer esto. Y yo me quería matar, pero no había sido así. Lo mismo echaron de tu casa de casualidad. No, una semana me fui, pues yo en ese momento justo había comprado un departamento, me fui al departamento solo porque mi viejo no me hablaba. Acá te preguntan, Carlos Suárez te pregunta si cuesta mucho que todos los jugadores usen las dos piernas para gambetear y patear. La pregunta del millón, ¿no? Sería el jugador perfecto. Claro. Yo pienso de que, porque mucho cuando uno habla de una metodología, dice, pero entonces vos a los jugadores los llevas con un joystick. Y no, nada que ver. Nosotros, si realmente encontramos ese jugador que tiene esa creatividad, lo mejor que nos puede pasar, que esa creatividad en la parte final del juego la tenga siempre, porque nunca vamos a saber en qué manera se va a llegar esa parte final del juego. Y ahí es donde esos jugadores van a valer mucho más plata. Pero bienvenida la creatividad del jugador, ¿no? O sea que vos, digamos que sos partidario de la libertad, de darle libertad al jugador para la creación. Totalmente. Nosotros lo que buscamos en una metodología es que el jugador tenga herramientas. Yo siempre digo lo mismo, que cuando un jugador tiene mucha herramienta dentro de esa repisa, yo llamo a una repisa al costado, en donde toda la semana le vamos metiendo información de diferentes movimientos tácticos, de diferentes posiciones, de diferentes cuestiones de cómo uno puede salir, y que el jugador a la hora de tener y que le llegue ese momento, que la vaya a buscar esa repisa, la ponga y la saque. O sea, darle información. Pero si el jugador ya tiene nato algo, bienvenido sea. Mi amigo Luis Miguel Recuero desde Madrid, minuto 20, Portugal 0, Croacia 0. O sea, como verá, tenemos información para europea. Eso como para demostrar que estamos en vivo. Eso para demostrar que estamos en vivo. ¿Qué tema, no? Bueno, esperemos que no sea te tratamos bastante bien, que no sea la última vez que vengas, pero ¿qué tema? El tema de la formación, ¿no? De lograr que los chicos se sientan bien con el entorno y se sientan bien en relación a la familia y se sientan bien en relación al club. Y que de pronto, si al año siguiente cambia todo, ¿qué se hace con eso si te tenés que ir? Bueno, ahí entramos en un lugar donde terreno de la psicología que es muy importante, en donde nosotros lo que tratamos es de que el jugador no tenga esa mochila que por ahí la familia le quiere poner al chico porque visualiza que su hijo juega bien y que en el baby fútbol hizo un montón de goles y que lo quieren 2 o 3 equipos que lo saquen de un lado, lo ponían en el otro porque jugaba bien. Entonces el chico empieza a tener una mochila cargada que es muy muy difícil, y nosotros a partir de ahí tratamos de que eso no sea así, que el chico primero disfrute de lo que está haciendo, porque para ponerse ya en un lugar donde va a tener un montón de cuestiones, porque cuando uno habla de fútbol muchos dicen qué lindo, sos jugador de fútbol, la verdad tenés una suerte, y créanme que es tan difícil. ¿Por qué? Porque de los 365 días del año son muy pocos los días que uno realmente está feliz, está conforme, porque hoy jugué, ganamos, anduve bien, llego a casa, voy a estar feliz, voy a estar contento con la familia, pero si yo perdimos, jugué mal, llego a casa y por ahí no tengo ganas de ni siquiera tomar un mate con mi señora, que me quiero encerrar para ver de qué manera puedo salir, y si al otro fin de semana me pasa exactamente lo mismo, y así. O sea, ¿cuántos equipos hay que tienen la posibilidad de jugar bien todos los fines de semana, ganar todos los fines de semana el partido y que siempre estén contentos? Créanme que se sufre mucho dentro de este ambiente. Saludos, algo conozco, algo sé. Saludos desde Zona Oeste, vamos la academia, podés pedir un saludito para Oeste, gracias Ramiro Fernández. Bueno, gracias por haber venido. Mientras vos hablabas al principio, los muchachos pasaban algunas cuestiones que a mí me gustaría, después lo hablábamos, ¿sí? Que la fuéramos puntualizando, porque creo que cada uno de los aspectos que vos me mandaste debe tener un estudio exhaustivo, ya sea lo táctico, lo estratégico, lo nutricional, la salud, la relación con el mundo, con la familia, las tentaciones.
las cargas de datos, los informes, sí, los jugadores de pasantía, las visualizaciones, o sea, hay un montón, no tengo ningún problema. Agradecerles a ustedes por cómo me hicieron sentir que estuve muy cómodo. No como tu viejo que te sacó la palabra. No, me presionó el minuto 0. Claro. Que nada, uno lo lleva el mejor de los recuerdos porque yo lo esperaba de muy chiquitito que él venga de la feria. Mi papá siempre en la fruta y la verdura, venía al mercado muy cercano al estadio, y yo esperándolo de que llegue ese domingo para que me lleve a la cancha, y el día que por ahí no me llegaba porque llegaba tarde, me sentaba en la escalera llorando y no me olvido nunca de esas cuestiones, pero bueno, familia. Bueno, gracias Hugo por venir, gracias señora, Un placer. No se burle más, mire que hoy no vino la doctora, por eso nos estamos aprovechando. por eso con usted Patri, se ¿no? aprovecha de que la doctora no vino, y siempre esa cosa de tratar a los vecinos, a sus vecinos usted lo trata igual que a los otros vecinos. Son distintos vecinos. Son distintos Sí. vecinos. Gracias por venir. ¿Qué hay algo de fútbol? ¿Hay algo? No, ya que hablaba de los vecinos, dentro de lo que fue el partido de reserva, un episodio racista que lamentablemente condenamos, que sufrió justamente el Chico Campo. Bueno, ni hablemos de esas cosas. Ese es otro tema. No solo acá, también en el Mundial, el racismo y la discriminación. Bueno, si el compañero presidente le impidió a un árbitro dirigir, ¿qué podemos esperar? Pásela muy bien. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves 9 de julio con la misma pasión y manías de siempre, y nos vamos para Chascomús con la gente de la filial.